patria y de Dios abrimos la sesión. La secretaria tiene la palabra. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia con calificación de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar. Oficio 2312 del Secretario Ministerial de Educación, Región de Valparaíso, mediante el cual da respuesta a oficio 936 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la situación que aqueja al Colegio San Dominic de Viña del Mar, donde se han producido despidos de docentes fundados en la falta de recursos que afectaría el establecimiento educacional sin consulta e incluso contra la voluntad de la comunidad educativa. Además, hay que dar cuenta de 3 reemplazos. El diputado señor Juan Morano reemplaza a la diputada señora Yasna Proboste. El diputado señor Daniel Farca reemplaza a la diputada señora Cristina Girardi y el diputado Daniel Núñez reemplaza a la diputada Camila Vallejo. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. En relación a la cuenta, ¿se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? En relación a varios, ¿se ofrece la palabra? ¿Varios? Bien. Esta sesión ha sido citada con objeto de continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar, boletín 11029-04, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En primer lugar, antes de iniciar la votación, nos ha pedido la posibilidad de intervenir en la comisión y así le entregaremos la palabra al presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDE, el señor Guido Crino, acompañado del abogado señor Rodrigo Díaz y el presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de FIDE, señor Ricardo Salinas. También agradecemos la presencia en esta comisión de nuestra ministra de Educación, Adriana del Piano, por cierto, y de nuestra subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, quienes se encuentran acompañados del secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, don Andrés Palma, y el asesor, don Francisco Geria. Bien, le damos entonces la palabra a don Guido Crino para que pueda expresar opinión en relación al proyecto que vamos a tratar. Tiene la palabra, señor Crino. Muy buenos días, señora ministra, señor presidente de la comisión, distinguidos parlamentarios. Agradecemos la oportunidad de poder intervenir en este primer trámite constitucional para dar nuestra opinión respecto del proyecto de ley que modifica fundamentalmente la ley de inclusión. Valoramos que en la perspectiva, digamos, de lo que significa la implementación, se haya visto la necesidad de buscar establecer algunas modificaciones al proyecto. No son todas las que nosotros esperábamos. Eso lo tenemos claro. Y también tenemos claro, de acuerdo a la instrucción que nos entregó el presidente, de que debemos limitarnos a lo que el proyecto establece. Podríamos hacer ciertas consideraciones políticas, pero me voy a limitar en términos de ofrecer la palabra a quien creo que en oportunidad como esta puede poner en evidencia algunas consideraciones que fundamentalmente afectan a los padres y apoderados en lo que significa el diseño, puesta en práctica e implementación de este proyecto de ley. Por lo tanto, voy a dejar con el uso de la palabra a don Ricardo Salinas, que es presidente de una Asociación Nacional de Padres y Apoderados, en realidad es una federación de padres y apoderados de FIDE, que surge y se organiza justamente por el nuevo escenario que se ha puesto en práctica con este proceso de reforma educativa. Así que dejo con la palabra a don Ricardo Robles. Vamos a dar la palabra a don Ricardo. Tenemos poco tiempo porque estamos llamados a votar, así que le entregamos la palabra para que trate de enmarcarse en un tiempo acotado. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a la ministra, a la subsecretaria, al presidente y a todos las diputadas y los diputados que están presentes. Lo primero, desearle un muy buen año a todos y a todas, y también que tengan un año legislativo exitoso. Como Asociación Nacional de Padres y Apoderados de más de 870 instituciones educacionales a través del país, queremos
intervenir en este proyecto Ley Boletín 11029-04, fundamentalmente para dar a conocer el punto de vista de los padres que hoy día están en una incertidumbre gigantesca, y a la ministra a lo mejor le va a preocupar la palabra incertidumbre, porque ya se han visto signos de lo que está ocurriendo con algunos colegios que lamentablemente algunos han cerrado y otros han tomado la decisión de hacer particulares pagados. Sin embargo, aún no se ha dado la noticia final, que es la que justamente cuando los sostenedores comunicarán a sus apoderados el sistema de financiamiento que van a optar a partir del año 2018. Esto puede ser en marzo, como dice la ley hoy día, o bien en junio, como lo propone este proyecto. ¿Qué nos preocupa en particular? En el sentido de que los papás se están quedando, muchos de ellos, sin los proyectos educativos que eligieron en su momento para sus hijos. Y eso es preocupante. Cuando hay una familia, cuando hay una seguidilla de colegios que han tomado esta decisión, nos complica, y nos complica en dos partes en lo particular. Referido al boletín 11029, que habla sobre el uso de los recursos de la subvención para la compra de los edificios o los colegios donde hoy día se imparten los servicios educacionales, que se esté habilitando el uso de hasta el 25% de la subvención general para el uso de pagar un dividendo o de compra de estos edificios, nos lleva a preguntarnos si esto va a afectar o no la calidad, que es uno de los objetivos principales que tiene esta reforma. Una educación gratuita y con mucha disposición o con mucho alcance hacia todos los chilenos, hacia todos los alumnos del país. Eso nos preocupa, ¿por qué? Porque en definitiva, si esto efectivamente va a ser a través de la subvención general, esto va a mermar necesariamente el uso de los recursos para fines educativos, como lo indica la ley. Dice hasta el 25% o hasta donde no perjudique el funcionamiento de la unidad educativa. Sin embargo, sabemos fehacientemente que hoy día los colegios están ajustados en su presupuesto. La reforma en lo particular propone el uso de 25 pesos de 100 que reciben los sostenedores hoy día, hasta 25 pesos. Y eso es muy incidente, especialmente en la unidad educativa, que tiene un presupuesto muy acotado. Respecto de la reforma en lo general, nos preocupa la segmentación y la polarización de la educación en dos segmentos. Uno es el particular pagado, donde está presente el lucro, que justamente busca terminar esta reforma. Pero sin embargo, en aquellos colegios o unidades educativas que opten por ir a la educación gratuita futura, porque el copago va a ir bajando según dice la ley, ellos también colateralmente llevarán a que se haga presente el lucro. ¿Dónde? En la banca. Resulta que se está autorizando la compra de edificios con una garantía Corfo, con un fondo de 400 millones de dólares. Eso está bien, pero ¿está bien hasta dónde? Hasta el uso de los recursos de la subvención general en cancelar un dividendo que hoy no está presente en la mayoría de los casos. Entonces, esta segmentación no elimina a juicio de los padres el lucro, porque lo presenta en un segmento particular pagado que era del 7% y está subiendo su porcentaje en la educación, y otro segmento que va a ser el público, que indirectamente va a tener a la banca financiando o manejando estos negocios de compra y venta de colegios. Insisto, con uso de la subvención general. Los principales objetivos de la reforma es justamente asegurar una educación gratuita y de calidad para todos los chilenos. Y eso, lamentablemente, debemos decirlo, nos preocupa que se ponga en riesgo. Hoy día, con esta reforma, se está eliminando un segmento de educación que es aquel que optaba la educación particular subvencionada, atendiendo ¿a quién? A la clase media. Hay un segmento de la clase media que se elimina. ¿Por qué se elimina? Porque va a hacer que los papás se endeuden cancelando una educación que debería ser gratuita, hasta cuarto medio lo menos. Y por otro lado, si van a la educación pública, allí va a estar presente también el lucro. Entonces, vamos a tener una educación particular pagada y una educación pública o futura pública, porque hoy día está en manos de los municipios, y una educación que está además
en transición a los consejos locales de educación. Falta todavía que se implementen estos servicios locales. Con la mano en el corazón también debemos reconocer que la educación pública hoy día carece, en la mayoría de los casos, de calidad. Carece de un valor que es importantísimo para las familias, que es el clima de convivencia escolar, que para nosotros es fundamental, porque cuando le preguntamos a un padre o una madre qué le preocupa de ir a la educación pública, las principales respuestas son la calidad y el nivel académico, y por otro lado el clima de convivencia escolar. Insisto, debemos reformular la reforma en un sentido más amplio. Creemos ciertamente que se requiere posponer la entrada en vigencia de muchas normativas. Reconocemos en el gobierno la buena intención de hacer reformas y en buena hora. Sin embargo, el trabajo que ha realizado el Ministerio y todas las autoridades en pos de que haya una reforma de la manera que está, creemos ciertamente que va a dejar algunas interrogantes sin resolver que son muy preocupantes para nosotros. Desde el punto de vista de los escenarios que viviremos en el año 2018, sea en marzo del 2017 o sea en junio del mismo año, creemos que para los papás de familia no representa un cambio o una herramienta de utilidad si esto no aporta contenidos para que los sostenedores puedan reformular su permanencia en el sistema. Creemos que debemos de darle la oportunidad a la educación pública para que en un tiempo razonable recupere la calidad que tanto se requiere. Hay excepciones que son muy valorables, pero debemos, insisto, reformular ¿para qué? Para que sea una reforma que se pueda proyectar en el tiempo y lleve con nosotros un logro de todos. Ahora sí, disculpen. Lleve con nosotros un logro de todo. ¿Qué significa aquello? Que sea un consenso de todos los sectores. Los papás nos preocupa fundamentalmente situaciones como que la educación se tome como un emblema de un gobierno de turno. Nos duele eso. Creemos que la educación debe ser una política de Estado, que se pase igual que una posta en el deporte. Un emblema pero con una visión de futuro. ¿Qué es lo que lleva a esa visión de futuro? Efectivamente lo que está tratando de hacer el Ministerio. Una educación de calidad, una educación gratuita y que esté al alcance de todos los chilenos. Pero sacándole la rueda de los patines, como dijo el ministro Izaguirre en su momento, a los que iban bien, no nos soluciona el problema. Creemos ciertamente que debemos de subir estos patines a todos los sectores que están bajo ellos o lejanos de alcanzarlos. Los padres de familia, estamos disponibles, señores diputados, Ministerio de Educación, a seguir trabajando por reformular lo que haya que trabajar. Pero necesitamos que como ciudadanos de una misma república nos unamos y veamos la educación como política de Estado, insisto, y herramienta que nos va a llevar a superar pobreza y salir del subdesarrollo que nos preocupa a todos como país. Le agradecemos el tiempo y ojalá esto pueda ser eco en ustedes y podamos seguir conversando en el futuro sobre otros cambios que merece considerarlo. Muchas gracias. Agradecemos al presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados FIDE su presentación. Tenemos muy poco espacio más, solamente para redondear podríamos entregarle la palabra entonces al señor abogado. Bien, tiene, por favor, bien acotado. Sí. Muchas gracias, señor presidente y por su intermedio a la Cámara. También saludamos a la ministra y a la subsecretaria y a sus asesores. La idea son 5 láminas. Voy a ir bastante rápido para poder acotarme a la... Sí. No se preocupe, señor presidente. Elementos que son centrales para nosotros. Nos parece que es una ley que nos da más tiempo. Ya explicita también las normas sobre cómo va a ser el aval Corfo. Soluciona también algunos temas relevantes, lo cual es la parte positiva, digamos, de la ley. Nos parece bastante bien el tema de los plazos. Se permite también el plazo de los colegios que tienen FICOM en marzo del 2017 hasta junio del 2017 para determinar si pasan a colegio pagado o no.
y también el tema de los arriendos, la extensión, y hay como una especie de incentivo para pasarse a una entidad sin fines de lucro. ¿Cuáles son los problemas que nosotros detectamos? En primer lugar, el plazo del 31 de diciembre nos parece bastante breve, porque no se toca el plazo del 31 de diciembre del 2017 para pasar de colegio sin fin de lucro a uno, perdón, con fin de lucro a uno sin fin de lucro, y el plazo que se da para adquirir el inmueble, que se extiende del 2020 al 2023, debiera estar conectado también con esto. No es lógico que se dé más plazo para adquirir el inmueble y por otro lado se mantenga el mismo plazo para transferir la calidad de sostenedor. Ahí hay un tema que hay que, a nuestro juicio, al menos debatir desde el punto de vista de cuántos colegios están en esta situación. Porque aquí hay un número que hay que sincerar. Se ha repetido hasta la saciedad el número de colegios que no ha pasado o que tiene el problema, pero no sabemos qué matrícula representa ese número de colegios. Para nosotros es esencial saber qué matrícula. No es lo mismo 500 colegios con 100 alumnos que 500 colegios de 1000 alumnos. Obviamente cambia el panorama y ahí es esencial saber cuál es la matrícula que está afectada con esta complicación de los plazos. Y el tema de la venta del inmueble. Yo diría que aquí hay un elemento que es esencial. El proyecto de ley, sin explicar mucho, elimina el tema del leasing como una posibilidad de adquirir el inmueble, lo cual está dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo. Pero eso no soluciona los casos actuales de colegios que antes de la ley ya tenían leasing y que están fuera y están en un vacío legal actualmente. Ese tema es un tema central, sin perjuicio de que al menos desde el punto de vista nuestro no hay argumento jurídico para eliminar el leasing, considerando que el leasing puede tener una cláusula de obligatoriedad en términos de comprar el inmueble al final del periodo del arriendo. Y ahí se puede entrar a discutir al menos cuáles pueden ser esas condiciones, considerando que sería una especie de leasing forzoso en términos de la adquisición del inmueble al final del término del arriendo. O sea, no habría opción de compra, sería compra, ¿ya? Ahora, temas ausentes. Tenemos el tema de la selección de alumnos que ha planteado el don Ricardo, en términos de que nos complica y nos preocupa lo que ha pasado en Magallanes. No hay cifras concretas. FIDE pidió vía Consejo de Transparencia cuáles eran las postulaciones que se habían presentado y al día de hoy no tenemos respuestas sobre qué alumnos, o mejor dicho, a qué colegios se postularon, qué alumnos y en qué porcentaje. ¿Qué porcentaje quería colegio particular subvencionado con o sin fin de lucro? Tampoco tenemos ese dato y fue negado por la Ceremi de la 12ª región. El plazo de transferencia de regalía de sostenedor, nuevamente sostenemos que debe extenderse del 31 de diciembre del 2017 al menos en 2 años más. No toca el tema de la valorización de los bienes inmuebles, y aquí hay un tema central. Falta una suerte de coordinación con el Servicio de Impuestos Internos. En este momento yo puedo pedir hoy día la revalorización de los bienes inmuebles que he construido y ocurre que el Servicio de Impuestos Internos me va a mandar un inspector recién en 6 meses más. Con lo cual, si estamos con estos plazos, claramente voy a tener un tema de tasación que me va a quedar totalmente desfasado de lo que actualmente está en un colegio. Y ahí no se cumpliría con la palabra de que se va a pagar el valor de lo construido. Finalmente, sobre también algunos elementos que habría que incorporar sobre la especificación de la finalidad de los fines educativos que se han incorporado por la ley 20.845, en especial aquellos que han generado jurisprudencia que no es vinculante, pero que sí obviamente, o sea, no genera un precedente, pero que sí es vinculante para los sostenedores sobre la finalidad de los temas educativos, de los fines educativos que ha entregado la superintendencia. Es necesario que algunos de estos elementos se pongan en el rango legal para evitar que tengamos que pedir constantemente informe a la superintendencia sobre si esto se puede o no se puede hacer. Elementos como los concursos que se implementaron por la ley 2845 a la hora de determinar fondos CEP, generan una dificultad a la hora de gastar esos recursos. ¿Ya? Estos son elementos que a nuestro juicio son esenciales a la hora de poder dar flexibilidad y utilidad a la ley de inclusión. El tema de la valorización implica también una coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, como señalaba anteriormente, que hasta el día de hoy no se da y genera distorsiones no solo en el precio, sino que también en la valorización real de los inmuebles y de lo que el colegio actualmente tiene. Eso sería, señor diputado. Muchas gracias. Gracias. Entonces agradecemos a la FIDE su presentación en esta sala para que quede, ¿no, verdad?, constancia de lo que ustedes plantean en relación al proyecto de ley. Bien, estamos citados para votar.
vamos a inaugurar un sistema de votación nuevo acá en la sala. Vamos a dar la palabra por 3 minutos nomás para que si alguno quiere, primero que nada, argumentar su votación en general, y después vamos a argumentar antes, y después al terminar la argumentación vamos a votar, porque vamos a usar el mismo sistema que se usa en la sala de votación. Por lo tanto, todos votan al mismo tiempo, en términos del uso que estamos implementando ahora en las sesiones en la comisión. Sí, primero vamos a probar cómo va funcionando, porque estamos en pleno periodo de prueba, así que vamos a primero probar cómo funciona para que no haya ningún tipo de problema una vez que se instale en forma definitiva. Yo no sé si antes de que comencemos las argumentaciones de los parlamentarios, señora ministra, usted quisiera hacer uso de la palabra antes de la argumentación de los parlamentarios, antes de la votación en general. Si quisiera hacer uso de la palabra, se la concedo, si no, empezamos desde inmediato. Bien, doyle entonces la palabra para iniciar la... ¿Ah? En orden, vamos a ir en orden para ir argumentando y... Señor Belolio, el de acá. El de la izquierda, miren. Los sistemas electrónicos son buenos, pero no siempre tienen buenos resultados. Tengo experiencia en eso. Pero sí, pero no tuvo que ver con el sistema. Efectivamente, y de hecho yo promoví el sistema. Gracias. Presidente, hoy día estamos votando este proyecto de ley porque se infringió una herida cortopunzante a la educación de Chile por producto de una reforma mal hecha que tiene malos efectos en la calidad, que le limita las posibilidades a las familias de clase media, especialmente de regiones, y a raíz de que quedó sangrando, hoy día se pone un parche curita. Sin embargo, es bastante evidente que este proyecto no es suficiente. El tema de fondo que debimos discutir acá, en lo cual en los pasillos todos dicen que tenemos razón, es que no hay ninguna razón, ninguna, para exigirle a los colegios que tengan que comprar su infraestructura. Solamente una lógica ideológica llevada al extremo es la que insiste en que hoy día todos los colegios tienen que ser dueños de su infraestructura, al mismo tiempo que transformarse jurídicamente, y entonces de allí se derivaría la calidad. Pero nunca han podido traer ni una pieza de evidencia en cómo, si los colegios son dueños de su infraestructura, se mejora la calidad. Y no han podido traerla por una razón sencilla: dicha evidencia no existe. Y dado que este es un parche curita de esa hemorragia que autoinfringió este gobierno a la educación, es un pequeño avance, completamente insuficiente. Se tratan otros temas adicionales, como el de las universidades, otros temas que obviamente había que reparar y que obedecen a veces a un ímpetu de querer hacer leyes sin previamente saber por qué se quieren hacer, cuál es el destino de las mismas. Es obvio que el fin no justifica los medios, pero uno espera de que los medios sean amigos de los fines. Es decir, que la manera de construir el camino hacia el fin, evidentemente llegue a ese fin. Cuando se ha dicho que la ley que pone fin al lucro copago de selección, después renombrada de inclusión, pretende mejorar la calidad, lamentablemente no lo hace. Propusimos aquí mismo que si de verdad la lógica era la calidad, todos aquellos colegios que tuviesen un mínimo de calidad, es decir, que estuviesen por encima de lo que se esperaba, pudiesen seguir manteniendo su forma de administración tal como la tenían. En cambio, aquellos que estaban por debajo, dado que se cumplía supuestamente la hipótesis de este gobierno, que no eran dueños de su infraestructura y que además estaban jurídicamente compuestos de otra manera, estuviesen obligados a transformarse y a comprar su infraestructura. Ello no fue tomado en cuenta porque dijeron que aquí había una lógica, entre comillas, ética. Sin embargo, me parece completamente antiético que por esa misma reforma hoy día hayan padres apoderados que tengan menos opciones, hayan colegios que lamentablemente tengan que transformarse de particulares pagados, aumentando la segregación, y si a eso le sumamos la lamentable, termino inmediatamente, la lamentable lógica de perjudicar a la educación pública, como los liceos bicentenarios y el Instituto Nacional, terminamos con que solo la elite podrá ser formada en colegios particulares pagados.
Yo creo en una sociedad donde el mérito y el esfuerzo es lo que manda y no el lugar donde uno nace, no los apellidos ni el pituto. Yo voy a votar a favor en general de este proyecto de ley porque creo que es un pequeño avance, no solo para los sostenedores. Para mí lo más relevante acá son los estudiantes y sus familias, de quienes nunca debemos perder el foco. Secretaria. Perdón, señor Edwards. Gracias. Bueno, saludos a la ministra, a su secretaria, señor Palma, y a todos los invitados de la FIE. Mire, la verdad que cuesta entender por qué hacemos una gran reforma en que el gran objetivo es que los colegios sean dueños de su infraestructura. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Cómo mejora eso la calidad de educación? ¿En qué minuto discutimos de cómo mejorar la educación o cómo van a quedar las familias que han elegido esos proyectos educativos? Le pedimos muchas veces a la ministra, a su secretaria, al gobierno en general, de que para aquellos casos en que esta ley les hace imposible seguir siendo colegios particulares subvencionados, porque el avalúo fiscal es muy bajo y el arriendo no da, o porque el pago del 25% de este crédito no es suficiente para hacerse dueño de la infraestructura, se pueden hacer excepciones para que los colegios no cierren, no se transformen en particulares pagados. Sin embargo, la respuesta es muy clara. Si usted no cumple con estas reglas, un avalúo fiscal que no tiene ninguna relación con la realidad en muchos casos, el colegio cierra. Entonces uno se pregunta ¿hay una preocupación del gobierno por mejorar la calidad? ¿Hay una preocupación real del gobierno porque realmente las familias queden mejor? La verdad es que no la vemos. Lo que vemos acá es básicamente una reforma que pide hacer algo que no incide en el bienestar de las familias ni en la calidad de la educación, como comprar su infraestructura, y finalmente lo que hace es que le hace la vida imposible a muchos colegios particulares subvencionados. Y les voy a decir más. Cuando nosotros les pedimos al gobierno que aquellos colegios que tienen buena calidad, en que la gente está contenta, que les va bien, saquémoslo de esta ley, no solamente para efectos de comprar la infraestructura, sino que también de cosas que no nos gustan, como por ejemplo el tema de los fines educativos, en que va a ser el Ministerio de Educación el que va a apuntar con el dedo y les va a decir qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y vaya usted no a hacer lo que dice el Ministerio de Educación, porque le mando todos los fiscalizadores hasta que cierre el colegio. Entonces, yo francamente no entiendo cuál es el motivo de esta reforma. Y le voy a decir más, ministra, con todo respeto por su intermedio, presidente. Yo le quiero pedir que vea lo que opina la gente de su reforma. La gran mayoría de los chilenos está en contra de esta reforma, por años, y está en contra porque le hace mal. Entonces yo le quiero pedir que hagamos una reforma sensata a la educación. Para terminar, este proyecto de ley es un avance demasiado pequeño para lo que yo aspiro a que mejoremos la educación en conjunto. Y las reformas educacionales debiesen ser proyectos de Estado. Y cuando la gran mayoría de los chilenos están en contra de esto, esto no tiene que llevarse a cabo. Tiene que ser una reforma con la gente, no en contra de la clase media, no en contra el 60 o 70% de los chilenos que está en contra de esta reforma. Y yo por eso no voy a votar a favor. Evaluaré si me abstengo o voto en contra, pero yo no quiero cometer, y ojalá que el error que cometió Chile Vamos de haber apoyado, por ejemplo, esos cambios menores que se hizo la reforma tributaria. Esto es una mala reforma educacional y no quiero ser parte de esto. Muchas gracias, quiero una educación diputado. de calidad para todos. Secretario. Señor Farcas. Presidente, por su intermedio saludar a la ministra, a la subsecretaria. La verdad es que yo tengo una visión diferente, creo que las cosas siempre se pueden hacer mejor y aquí efectivamente estamos en presencia de un mejoramiento importante de una disposición legal que obviamente está siendo perfeccionada y en ese sentido yo quisiera no solo valorar, sino apreciar y agradecer también lo que nuestra ministra y nuestra subsecretaria están haciendo, que es recoger obviamente los datos de la realidad y mejorar una legislación que tiene un propósito que todos compartimos y que puede ser implementada de mejor forma, introduciendo cambios que obviamente la hagan más adecuada y pertinente a lo que necesitamos. Yo voy a apoyar obviamente esta ley de nuestro gobierno, pero fundamentalmente me parece muy rescatable y francamente muy significativo que estemos perfeccionando aquello que se hizo, porque lógicamente una
manera distinta de mirar las cosas es siempre entender de que hay que escuchar a la ciudadanía, escuchar a las distintas organizaciones y a los actores de este proceso. Y en ese marco, presidente, creo que efectivamente lo que estamos haciendo hoy día es justamente lo correcto. No aplicar la soberbia, sino que la escucha y la posibilidad de mejorar algo que efectivamente va en el camino correcto. Muchas gracias. Señor Jackson. Señor Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a quienes nos acompañan, particularmente también a los colegas. Un feliz año, un buen año. Yo creo que estamos ante una ley miscelánea que va a permitir mejorar falencias que quedaron de la legislación que terminamos hace poquito tiempo. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más profunda, evidentemente. Mi región fue la región piloto en el proceso de admisión para el año 2017 y allí saltaron temas que no previmos al legislar y no son culpa del ministerio, son culpa de todos, digamos. O sea, tampoco nos dimos cuenta los legisladores y que podíamos haber modificado vía indicación. Yo espero que esas se aborden antes que el proceso se aplique al resto del país. Porque, por ejemplo, que una niña que quiere estudiar turismo y postula en un colegio técnico profesional que tiene turismo, no quede seleccionada y dice, mire, usted va a ir su segunda opción o tercera opción, o no puso otras opciones y la mandan a otro liceo técnico profesional, pero que en vez de turismo tiene buceo. Evidentemente que hay un tema que tenemos que resolver. No le podemos cambiar el futuro a esa persona que quiere dedicarse al turismo y transformarla en una persona que se va a dedicar al buceo. Yo creo que ahí hay temas para resolver y que no están abordados en este tema. Dicho eso, creo que hay temas que, a mi juicio, retroceden en la profundidad que debería tener la ley, pero entiendo que son producto de la transacción y el acuerdo, y que por lo tanto voy a votar favorablemente. Yo evidentemente que comparto el criterio que la calidad no depende de quién es el dueño del edificio, pero aparentemente influye tener estabilidad respecto a la propiedad o no de donde estoy ejerciendo la labor. Que el lucro se traslade de la banca a pagar un crédito, un leasing, tal vez hoy día esa misma presión existe para pagar los retiros de los directores o de los propietarios. Entonces, creo que mezclar el lucro que existe hoy día va a existir mañana, no lo vamos a modificar por ley, y lo tengo claro. Yo creo que hay que abordar otros factores que no están tomados. A mí me encantaría que el avalúo fiscal representara el valor comercial real de los bienes, para que quienes son los dueños de los bienes pagaran los impuestos que deben de pagar, y no los que pagan al tener los avalúos infravaluados. Porque esa es la realidad. Si el avalúo fiscal determina cuánto yo pago de contribuciones de bienes raíces, por ejemplo, y si el avalúo es bajo, pago poquitito. Y por lo tanto, no puedo pedir que cuando me conviene pague poco impuesto, pero cuando quiera vender, quiera que me paguen al precio que yo estimo que es el comercial. Presidente, habiendo dicho eso, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar. Señor Núñez. Bueno, la verdad, presidente, que es complejo votar una ley miscelánea que tiene un carácter de incluir temáticas que son de diferente naturaleza. Pero lo que yo quiero plantear, y me parece que es muy importante entenderlo, en esta instancia como es el Parlamento, que cuando uno hace reformas, las reformas son procesos sociales. Esto no es un juego de laboratorio, no es una obra de ingeniería en la cual uno mueve una pieza y calza perfectamente. Y los procesos sociales tienen que estar siempre sujetos a revisión. A mí me parece que una reforma importante, significativa, que va a cambiar lo que ha ocurrido en la estructura de la educación en los últimos 30, 35 años, por supuesto que puede tener leyes misceláneas, tal vez esta no sea la última. Tal vez hay una segunda, una tercera ley miscelánea. Porque lo otro sería pensar que las reformas se hacen en un laboratorio técnico, en que uno ve cómo se comporta y cómo son los seres humanos como si fueran igual que piezas de ingeniería o números. Por lo tanto, a mí me parece que argumentar o decir que porque hay una ley miscelánea esta reforma fue mal concebida, no, al contrario. Esto refleja que lo que se intenta es mantener el espíritu de la orientación. Yo sí tengo una preocupación que siempre puede ocurrir con cualquier ley de esta naturaleza, y es que estas adecuaciones no pueden desnaturalizar la reforma. Y eso para mí es algo esencial. Creo que comparto la inquietud que planteó el diputado Morano, y sobre esa base voy a terminar de analizar, ya que me toca reemplazar a Carol y a Camila, que habitualmente vienen a esta comisión, cada uno de los puntos que están en la ley, pero en general nuestra voluntad es aprobar para poder avanzar en este camino de la reforma, que no se
desnaturalice, y yo solo quiero plantear dos puntos al terminar. Uno, me parece que es bueno preguntarse por qué se han generado estos problemas que nos señalan los padres. Yo entiendo la preocupación, pero yo creo que no son casuales. Y yo quiero decirlo francamente, a mí me parece que hay sostenedores que prefieren no pronunciarse para generarle un conflicto político a este gobierno. Y me parece que eso hay que decirlo. Está bien, vamos a resolver un problema, pero no siempre uno puede legislar sobre la base de una presión que a veces tiene cara de chantaje. Porque si no, efectivamente, al final son grupos de presiones quienes hacen las leyes y no la ciudadanía. Y que desde ese punto de vista me parece que es un tema válido de plantear, aunque quizá moleste el diputado Edwards. Y por último, yo quiero decir que yo egresé de un colegio municipal. Cuando egresé de cuarto medio teníamos 48 alumnos en la sala de clase, y yo sé lo que es la educación municipal. Y por eso mismo, ministra, subsecretaria, yo quiero plantearle la inquietud de que esta reforma está coja, no va a arribar a buen puerto, y comparto plenamente lo que dijo aquí uno de los representantes, si me equivoco, los padres, en que tiene que haber educación pública en Chile. Yo creo en la educación pública, creo firmemente. Y en ese sentido lo que le pido al gobierno es que hagamos todo el esfuerzo por sacar adelante el proyecto de nueva educación pública. Entiendo que se le puso suma urgencia, creo que es un avance, pero hay que resolverlo, porque si no, con justa razón alguien puede decir el sistema particular y sancionado tiene sus peros, ¿y cuál es la otra opción? Hoy día no tenemos otra opción, pues la educación municipal está en una crisis brutal y todos sabemos que no va a salir esa crisis si no hay un cambio profundo. Así que yo espero que esto también sea una señal de que vamos a terminar esta reforma como corresponde y sacando la nueva educación pública que los jóvenes y Chile se merecen. Señor Venegas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que saludar a todos las visitas. Ustedes ya conocen nuestra opinión, conocen, ¿no es cierto?, el debate que hicimos. Yo quisiera señalar que aquí lo que estamos debatiendo y que tenemos que aprobar es una ley miscelánea que lo que busca es corregir y perfeccionar algunos cuerpos legales, entre ellos lo de la ley de inclusión, otros también, como es la ley que creó las universidades nuevas públicas en O'Higgins y en Aysén, que son de la más absoluta racionalidad. Si en el proceso yo me doy cuenta que hay cosas que no quedaron o que en la práctica, ¿no es cierto?, no se están dando con la facilidad que uno esperaba a la hora de legislar, lo razonable, lo inteligente es tratar de corregirlo. Y eso es lo que hace esta ley. Ahora, he tenido a la vista y he recibido a distintas organizaciones que valoro. CONACEP me mandó su CONAPAZ. Aquí tengo un documento que leía detenidamente, ¿no es cierto? Y lo hemos tenido en cuenta. Eso solo para dejar claro que no es que uno esté prejuiciado y lo bota a la basura solo porque viene de ese sector. No es el momento, creo yo, para hacer una cuña para poder tener una nota en los medios. Estamos hablando de una cosa, una herida sangrante, y esas cosas son para eso. Yo creo que esto es un poquito más serio que eso. Estamos legislando para la educación que creemos. Y permítanme, tenemos convicciones distintas y son respetables. Yo creo que es esencial garantizar, ¿no es cierto?, determinadas condiciones mínimas para que lo que buscamos, que la educación progrese, ¿no es cierto?, mejore, se termine el lucro, se haya una situación de mayor justicia, porque eso hay, todos dicen, no, esto está equivocado, ¿no es cierto?, la selección, incluso mintiendo, cambiando la realidad. Hoy día los medios en estos días hablaban de los resultados de la PSU y hablaban de los colegios emblemáticos, y resulta ser que en esas regiones todavía no se comienza a aplicar la ley. Entonces le mienten al país, ¿ya? Desinforman más que informan, y yo no estoy dispuesto a caer en ese juego. No estoy dispuesto. Entonces, quiero que con el mayor respeto, respeten que nosotros estamos aquí, ¿no es cierto?, por el mandato de la soberanía popular para tomar decisiones. A veces es difícil, a veces coinciden, otras veces no coinciden. Y bueno, yo voy a asumir responsablemente lo que creo. Creo que este es un avance, no cabe duda. Está corrigiendo temas que son importantes corregir y por eso yo anuncio mi voto favorable al proyecto. Señor Espinosa. Creo que ha existido, señor presidente, una discusión que desde todo punto de vista es importante en el marco de lo que aquí han planteado varios colegas que son parte de la coalición de gobierno. Primero, no tenemos que visualizar como algo negativo, como lo ha dicho el diputado Farca, también lo ha refrendado el diputado Morano, el hecho de que
estemos hoy día en un proyecto de ley misceláneo que lo que busca es mejorar ciertas imperfecciones o desajustes que haya tenido el proyecto original. Yo creo que eso, si se realizara en otras esferas de nuestro quehacer nacional, permitiría que tuviésemos más a tiempo un sistema de justicia en Chile, en muchas otras materias. A lo mejor tendríamos menos colusión, tendríamos tantas otras materias si las leyes se hubieran perfeccionado en los momentos adecuados. Y creo que desde ese punto de vista, este proyecto de ley lo que hace es justamente eso, abordar las materias que fueron parte de la discusión, que fueron parte también de la demanda de algunos sectores que han dicho cómo somos capaces de que nos mejoren las situaciones actuales, dándonos más tiempo para poder abocarnos y ser parte, ¿no es cierto?, de este proceso integral de reforma que se está estableciendo. Me refiero en particular a la situación justamente de la propiedad de los establecimientos, que fue una discusión desde el primer minuto de que comenzamos a discutir la reforma educacional. Y que sabíamos que podía tener en su momento, porque ahí no estaba el diputado señor Edward, que ha sido tan categórico acá, cuando tuvimos esa discusión. Pero lo dijimos en su primer momento. Este va a ser uno de los puntos neurálgicos que va a tener discusiones porque está cambiando un modelo de manera sustancial. Pero ¿cómo estar de acuerdo, por ejemplo, en que este proyecto de ley que hoy día estamos, en definitiva, discutiendo, vaya a significar un perfeccionamiento a normas que son bastante fundamentales para que creemos una mejor y más potente educación pública, que es lo que todos pregonamos en esta mesa? Que es, por ejemplo, el hecho de que esta misma ley que hoy día estamos discutiendo, miscelánea, va a permitir ciertas modificaciones en el ámbito de las universidades que hagan y determinen exigencias mayores para crear profesores, que es algo fundamental. Tuvimos en Chile, aunque nos queramos cerrar los ojos, y lo digo como profesor, que salió de una universidad pública, tuvimos durante años en Chile universidades que se dedicaron a hacer, y universidades públicas y privadas, a hacer de la construcción de profesores un negocio. Y eso hoy día, con esta ley, va a quedar impedido porque en definitiva va a permitir colocar acreditaciones necesarias y fundamentales para hacer algo que desde mi punto de vista es la base angular para que construyamos un sistema en el cual le entreguemos a los chilenos y chilenas, a las futuras generaciones, una mejor educación, que es formar profesores que tengan un ámbito, ¿no es cierto?, en el ámbito de la docencia, valga la redundancia, de servicio público, de construcción, y no solamente elegir una carrera por tener un título profesional. Entonces, desde ese punto de vista, presidente, y sin alargarme más en mi intervención, obviamente que considero que modificar no es lo que dice el diputado Edward, por el contrario, modificar hoy día es perfeccionar una reforma que es necesaria en la educación para el país. He dicho. Jackson. Gracias, secretaria. Finalmente, como algunos lo advertimos, el debate sobre la libertad de la educación o la libertad de enseñanza se reduce a lo económico. ¿A cuántas lucas más, cuántas lucas menos? Incertidumbre es lo que se repite muchas veces, y ciertamente hay incertidumbre en los padres, en las madres y en los apoderados. Pero quienes más la usan, quienes más usan esa palabra, con respecto a la incertidumbre de los padres, más reniegan la pregunta sobre quiénes son las verdaderas causantes de esta incertidumbre. Los colegios tienen que pasar a particulares pagados, dicen algunos, y se repite como si fuera un axioma. Pero nadie da cuenta que no se convierten solos, que alguien toma una decisión. Y vamos a tener, y vale la pena repetir hasta el cansancio, que nadie está obligado a hacerlo. La ley no obliga ni le pone una pistola en el pecho a nadie para que tenga que convertirse ni a particular pagado, ni que tenga que abandonar el giro educativo. Es algo que nos aseguramos en la ley de inclusión, y si es que hay alguien que dice que se le pone una pistola encima, sería bueno que lo dijera. Es una decisión que toman los sostenedores de los establecimientos, no algo que haya traído la ley. Por lo tanto, cada vez que se diga, los colegios, como dijo el diputado Lolo por su intermedio, los colegios están teniendo que pasar a particulares pagados, no es verdad. Simplemente no tienen que. Es bueno ocupar las palabras de manera correcta. Deciden pasarse a particulares pagados. ¿Por qué? Y eso es lo que hay que repetir. Solo si un sostenedor quiere o seguir lucrando, o seguir seleccionando, o seguir cobrando libremente a los padres para gastar sin las regulaciones de la ley, que son bastante amplias, decidirá cambiarse a particular pagado. No hay otra razón. No hay otra razón para poder pasarse a particular pagado. O sea, si es que no quiere aceptar las reglas que, producto de una movilización social de mucho tiempo y producto de la deliberación democrática, hemos decidido en este espacio. Y hay que decirle con fuerza a los apoderados, a quienes se les ha intentado manipular emocionalmente contra una legislación, que la responsabilidad de cambiar de subvencionado a particular pagado o de cerrar
es o de los sostenedores o de las malas gestiones o de una u otra razón, como lo ha pasado también con otros establecimientos, tanto públicos, que han perdido por el sistema de voucher, o particulares subvencionados que a lo largo de estos últimos 10 años han sido cientos los que han tenido que cerrar por un deficitario sistema de financiamiento. Hoy con este proyecto todo se reduce a lo económico, la madre del cordero. Y no se trata, y disculpen aquí, solamente de imperfecciones del proyecto de ley. Hablamos de incentivos tributarios onerosos, aumento de plazos de arriendo como zanahoria para el cambio de persona jurídica, la no inclusión de los fondos derivados de la carrera docente, que harán más lenta la implementación de la gratuidad en el sistema subvencionado. Peor aún, cuando le preguntamos al Mineduc si es que hay seguridad que esta ley va a tener los incentivos necesarios para que los sostenedores tengan impacto, los mismos sostenedores fueron los encargados acá de decir que esto no era suficiente, que tenían 1.500 colegios ahí a la deriva y que probablemente no iban a tener cambio, que eran insuficientes. Por lo tanto, estamos legislando un proyecto que no tiene ninguna seguridad que vaya a tener impacto a la hora de hacer más efectiva esta ley. Simplemente es una apuesta. Y cuando le preguntamos por el impacto económico en la reducción de recaudación fiscal, le pedimos al Mineduc esa estimación, no la tuvimos. Le pedimos un análisis de cuánto sería el perjuicio fiscal en esta ley, no lo hubo. Menos reclamos de quienes hablan de lo regresiva de las políticas que dan gratuidad en educación, sobre la regresividad de un proyecto que le entrega beneficios tributarios a quienes no nos consta tengan una ficha de protección social. Nadie acá dice, oye, pero ¿cómo vamos a focalizar estos recursos en personas que tienen tales inmuebles? Es bastante ridículo cuando se habla de gratuidad al 70, al 75, al 80, esto sería regresivo. Pero cuando se le dan beneficios tributarios a quienes tienen inmuebles de este tipo de naturaleza, nadie habla de lo regresivo que es. Es bastante chistoso, por no decir bastante paradójico. Tampoco hubo respuesta sobre las razones de por qué cambiar las fórmulas que tomamos meses en plantear hace un par de años. El 11% de la avalúo fiscal estuvimos ¿cuánto tiempo? Y no hubo razones explícitas que se las pedimos al Mineduc. Este proyecto de ley, al ser misceláneo, además, abre la puerta para que se puedan modificar cosas más sustantivas en el Senado. Diputado, voy a terminar porque son 5 minutos reglamentarios. Le va a dar parte de sus minutos al diputado González, así que para que pueda terminar. Muchas gracias. Es algo que preguntamos al Mineduc con respecto a cuán amplio podían ser las indicaciones de este proyecto y tampoco tuvimos respuesta en la sesión pasada. No podría permitirme abrir la puerta a un retroceso en la consecución de avances que se consiguieron luchando. Y por último, la nueva educación pública, desde el 19 de julio que está con urgencia simple, lleva 7 urgencias simples, ministra. ¿Qué hace el ministerio? ¿Qué hace el gobierno, la moneda, para que un proyecto tan emblemático, que se ha luchado desde el año 81, de que se implementó, no tenga una salida? Está el ministro Izaguirre por su intermedio acá, encargado de hacer que las leyes fluyan por el Congreso. ¿Cómo es posible que todavía, tanto tiempo, no pueda conseguirse una urgencia? 7 urgencias simples. El gobierno, además, en el primer año hizo un calendario de la reforma, donde salía nuevo sistema de financiamiento. Se comprometió, tiene suma, ha tenido 7. No, vamos a ver si resulta. Porque ya van 7 urgencias que se han tenido que bajar el Ejecutivo en el Senado. Entonces, vamos a ver si se va a lograr en esta. Ojalá que sí, y yo espero que sí, y lo voy a apoyar si es que eso se logra. Pero, lamentablemente, y aquí cierro, presidente, el cambio de sistema de financiamiento, que es uno de los principales problemas también para esta materia, no ha sido reforzado para que poder tener más oferta también y no depender del chantaje posible que puedan hacer algunos al momento de decir vamos a cerrar establecimientos si es que no se nos dan nuestras condiciones. Yo por todas las razones previas no apoyo el proyecto, rechazo el proyecto en general y vamos a ver algunos de los aspectos, a ver si se pueden arreglar con indicaciones, pero no me parece, con este nivel de incertidumbre, el tener que aprobar un proyecto de esta naturaleza. Señor presidente. El Estado hace ya varios años tomó una decisión acá en el Congreso. Hay una ley vigente que lo que hace finalmente es decidir que el Estado va a financiar la educación básica y media en gran mayoría de los establecimientos y por lo tanto la gran mayoría de los estudiantes. Lo va a hacer bajo 2 modalidades, porque en régimen el 100% del financiamiento es del Estado. Y lo va a hacer en 2 modalidades, uno a través de los particulares subvencionados, es decir, la administración particular, y otra a través de la administración pública. Eso es lo que decidió el Estado en su conjunto, en general. Estamos avanzando y hoy día estamos llegando ya casi a fin del ciclo donde los establecimientos particulares subvencionados que deseen adscribir a recibir fondos públicos tienen que tomar la decisión de ser particulares pagados o sin fines de lucro. Esa es una decisión que tomó el Estado de Chile y que los sostenedores privados que quieran acceder y entregar educación garantizada por los recursos que el Estado le entrega van a tener que tomar. O son sin fines de lucros o son particulares pagados. Por cierto, esta ley lo que hace es incentivar, dar incentivos mayores
para que tomen la opción de ser sin fines de lucro. Por cierto, yo comparto la opinión del diputado Núñez, necesitamos apurar, al ministro Izaguirre, que está aquí también presente, la ley de nueva educación pública, porque evidentemente, mientras sigue avanzando este proyecto de la educación administrada por particulares, si no mejoramos la educación pública administrada por el sector público, por cierto, las familias van a optar cada vez más a seguir traspasándose a los colegios particulares, administrado por particulares, pero con financiamiento 100% del Estado. Y eso, aquellos que creemos que el Estado tiene un rol fundamental en la educación, nos parece inadecuado. Llevamos mucho tiempo, la nueva educación pública, siempre lo hemos dicho, debió haber sido tal vez la primera ley que se hubiese presentado. Creemos que necesitamos avanzar en eso y creo que el que le pongan la suma urgencia en el Senado es importante y hay que votarla para que sea ley de la República. Bien, vamos entonces a votar ahora el proyecto en general. Le quiero pedir a todos los diputados que por favor expresen su votación en el sistema electrónico que tienen al frente de su... Esto es en votación en general. En general. En votación. En votación, ¿han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado? No se vea. Nos vemos en el sistema. En el momento que usted aprieta se ve, después se borra. Voto confirmado, ya, perfecto. Veamos si funciona. Terminada la votación. Por la afirmativa, 7 votos, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado en general el proyecto. Iniciamos entonces ahora la votación en particular. Vamos, ministra, antes de iniciar la votación en particular. Gracias, presidente. Bueno, valorar sin lugar a duda este primer gesto de la votación en general. Agradecer también las exposiciones que aquí se han hecho, que sin lugar a duda también ratifican aspectos importantes de las modificaciones que se están haciendo. Y como bien se ha dicho acá, los proyectos que son grandes reformas justamente tienen que ser revisitados, no porque se hayan diseñado mal o bien, sino porque la realidad es muy importante. Y solamente quisiera aclarar 2 cosas, presidente. Primero, aquí tenemos a la vista la suma urgencia que le ha puesto el Ejecutivo a la ley de educación pública, nueva educación pública, que creemos que es uno de los proyectos muy importantes, muy emblemáticos del gobierno y por lo tanto que ya lo vio la Cámara de Diputados, que ha tenido una demora en el Senado y con esto se inicia ya la discusión en particular de este proyecto una vez que lo aprobemos en general. Y lo segundo, presidente, que yo no quisiera dejar pasar, y es que no tenemos idea, no está contabilizado la cantidad de frustración que tienen los padres cuando van a inscribir a sus hijos antes de este proyecto directamente a un colegio particular subvencionado y no quedaban en ese colegio. O sea, este uso del recurso de que los padres podían optar por la educación de sus hijos, creo que es mucho más preciso y contabilizable hoy día que lo que podría haber sido la larga fila de padres a los cuales se les dijo que no por distintas razones, por razones tanto ideológicas como prácticas, como de cupo, etcétera. Solamente para lo que lo tengamos en consideración, creo que es inevitable que cada vez que se discuta un aspecto específico de esta ley, surgen situaciones que ya fueron discutidas previamente, que establecieron. Y creo que el haber considerado Magallanes como un elemento es justamente, la ley se puso en el caso de no partir de una vez en todas partes, sino que partir en una región para poder hacer los ajustes necesarios y por lo tanto, si los datos no han llegado
todos completos, es porque hemos cerrado hace poco tiempo esa situación. Eso requiere un análisis muy exhaustivo para que en las 4 regiones que vienen a continuación superemos las dificultades que pudimos haber tenido en Magallanes. Entonces, bienvenidos sean estas experiencias, entre comillas, de marcha blanca, no diría piloto, de marcha blanca, para la mejora del proyecto. Eso nomás, presidente, y ahora vamos al particular. Muchas gracias, señor Presidente. Bien, Presidente. Iniciamos, vamos a estar en ¿Podríamos ver votación. la votación de nuevo? ¿Se puede ver la imagen o no? ¿Ya no? ¿No? Vamos a iniciar la votación en particular, diputado. Bien. La No, indicación publicidad, número señor. 1, todos tienen el comparado en sus pupitres. Partamos. La indicación número 1 no está en el comparado, se las repartió aparte. Y es de los diputados Morano y Proboste. Y es para agregar los siguientes literales B, C y D al inciso 3º del artículo 27 bis de la ley 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, pasando el actual literal B a ser E. B, que la universidad acredite una infraestructura ad hoc y específica para la formación inicial en pedagogía, especialmente en educación inicial y básica, de tal manera de poseer laboratorios didácticos específicos para ciencias, lenguaje, matemáticas, artes, música, educación tecnológica y educación física. C, que la universidad garantice un programa de prácticas pedagógicas tempranas y específicas para la formación inicial docente, de tal manera de estructurar sus mallas curriculares desde el trabajo didáctico aplicado. D, que la universidad dote a los programas de formación inicial docente de una institucionalidad fuerte y centralizada en la toma de decisiones, correspondiente a una decanatura o entidad afín, de tal manera de asegurar unidad en formación inicial docente. Diputado Morano, 1 o 2 minutos para poder... Sí, muy simple, presidente. Lo que se pretende es, en la indicación agregando el B, C y el D, es reforzar lo que está establecido en la otra ley, pero dejarlo expresamente señalado para la ley presente, porque nos parece que es necesario reforzar lo que se establece como requisito también en este caso en particular. Y la segunda indicación, que tiene que ver con el artículo 3º transitorio, no solo ponerse en el supuesto de las que deseen impartir, sino también las que ya imparten educación, ponerle los mismos requisitos, porque no está dicho. Y nos parece que es necesario entonces especificarlo correctamente para que evitar esa situación. Se cambia el vocablo que deseen impartir por el que impartan. Me parece que la obligación es... La primera, diputado, estás hablando de la segunda indicación. Ah, perdón, pensé que estaban los dos, ya. Es la primera indicación. Ya, estamos. Está muy avanzado. Bien, el Ministerio, no sé si quiere alguna opinión del Ejecutivo en relación a la indicación de los diputados Proboste y Morano. Presidente, efectivamente es muy interesante lo que se plantea, pero es inadmisible desde el punto de vista de que esto significa también mayores recursos y aspectos que hay que entregarle a la universidad. Por otro lado, los requisitos para funcionar deberán ser criterio general de las acreditaciones de todas las universidades para todas las carreras, no solo para la de pedagogía, o sea, también la de pedagogía, por cierto. Pero creemos que lo que está señalando el diputado perfectamente puede ser un aspecto en lo cual podamos hacer énfasis en la Ley General de Educación Superior. Creemos que en este tema nos abre a un espacio que de verdad está regulado. ¿Dónde está regulado el 35 transitorio de la Ley de Política Nacional Docente? Exactamente. Dentro de la Política Nacional Docente se vio este tema, esta condición, y está ya regulado de esa manera. Ministro, yo entiendo que lo que le está pidiendo acá son requisitos a la universidad. Sí. Y siendo a la universidad como un ente privado, no sé si será inadmisible. Secretaria, ¿su opinión? Que está sujeto a recibir fondos públicos. Fondos públicos. Es un requisito para recibir fondos públicos. Sí, pues. Es un requisito para recibir fondos públicos. Diputado Morano. Efectivamente, esto ya está incluido en el artículo 35, como bien se señala, y si existe, para evitar la discusión, si existe el compromiso de incorporarlo cuando analicemos la otra ley, retiramos la indicación. La diputada Proboste no está presente, pero yo lo estoy reemplazando. Porque la verdad que no comparto el criterio Diputado, que esto afecte el presupuesto. No la vamos no es posible retirarla, necesitamos la autorización de ambos diputados, pero tiene razón la secretaria.
me dice que si, como esto es genérico y también afecta a las universidades públicas, a las universidades que reciben recursos del Estado, es inadmisible en ese sentido. Por lo tanto, la vamos a declarar inadmisible. La siguiente indicación. La siguiente está en el comparado, es del diputado Robles, para sustituir el texto del artículo 1 del proyecto por el siguiente. Las universidades acreditadas que creen nuevas carreras o programas de pedagogía tendrán, previa autorización del Consejo Nacional de Educación, un plazo de 2 años para obtener su acreditación, contado desde el inicio de las respectivas actividades académicas. Tratándose de un texto de carácter permanente, homologar la situación de la universidad acreditada sin carrera de pedagogía acreditadas, pero que deseen impartirlas a la situación de las universidades que se encuentran en proceso de licenciamiento en cuanto al plazo y a las normas del proyecto de ley de educación superior en cuanto a la autorización previa. También la voy a declarar inadmisible, dado que le entrega una facultad al Consejo Nacional de Educación y dado como no tenemos facultad de poder darle facultades a un órgano público, entonces la voy a declarar inadmisible. Sin embargo, me parece que es importante que el Ministerio revise y recoja el que haya cierta coherencia entre los cuerpos legislativos que estamos legislando. Sobre todo me refiero a las normas del proyecto de ley que estamos viendo en educación superior y, por cierto, también, ¿no es verdad?, para que puedan homologar el criterio que se tiene en relación a las universidades. Se declara inadmisible. La siguiente indicación también es del diputado Robles para reemplazar la palabra acreditadas por la expresión de O'Higgins y de Aysén. Esto no es inadmisible, sin embargo, entiendo que estas son solamente las universidades acreditadas. Acá no está solamente la Universidad de O'Higgins y de Aysén. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento lo escuchamos acá de los rectores en su minuto, y es que el entregarle la posibilidad de crear nuevas carreras son las universidades que se están formando hoy día. Entiendo que la única que cumpliría con la posibilidad de estar acreditada hoy día cuando esta ley salga es la Universidad UNIAC, aparte de las que por ley son acreditadas. Quisiera poder entender bien, porque el objetivo de esta indicación era para permitir a que las universidades públicas pudieran acreditar las carreras de pedagogía. Quisiera saberlo para que pudiéramos entender bien la indicación del Ejecutivo, que es la indicación que yo puse para plantear que solamente las públicas pudieran hacerlo. Diputado Belolio primero, y de ahí le damos la palabra al Ejecutivo. Sí, presidente, yo creo que es un error restringirlo exclusivamente a las universidades de O'Higgins y Aysén. Por ejemplo, si la Universidad Santa María de esta región deseara tener la carrera de pedagogía, ¿vamos a impedírselo por la ley? O sea, ¿tendría prohibido la Universidad Federico Santa María, después de toda la calidad que sabemos que tiene, de crear la carrera de pedagogía? Bueno, si se aprobase la universidad acreditada que cree nuevas carreras, tendrán 3 años, o sea, solamente sería para ellas. ¿Y por qué no serían para las otras? ¿Por qué una universidad acreditada de alto prestigio como esta no podría crear una carrera de pedagogía? Lo único que, aquí se está restringiendo, lo único que sí podría hacer es que tiene 3 años, porque como la ley exige que esas carreras estén acreditadas para poder impartir, si es que hoy día la universidad no existe o la carrera no existe, tiene que tener un plazo para poder impartirla. Si no, no puede tener alumnos. ¿Y cómo podría entonces estar acreditada si es que no tiene alumnos? Entonces necesita un plazo de 3 años. Eso es lo que se está solicitando acá. A mí me parece que restringirlo es completamente equívoco. Presidente, efectivamente, en términos de la acreditación de las pedagogías, el proyecto de ley plantea 2 artículos, el artículo 1 y el artículo 2, 3 transitorio, que regula la situación de régimen, o sea, de transitoriedad. En el caso de la situación de régimen, que es lo que está justamente apuntando esta indicación,
Efectivamente, lo que estamos planteando es que la ley exige que para poder otorgar, ¿cierto?, poder impartir la carrera, gracias, para poder dictar la carrera de pedagogía, se requiere que la carrera esté acreditada y por lo tanto se produce un círculo en donde para que la carrera pueda funcionar tiene que estar acreditada, pero para que la carrera pueda estar acreditada requiere haber estado funcionando previamente. Por lo tanto, aquí lo que uno se hace es establecer un plazo de 3 años, que es un plazo que es razonable respecto al tiempo que se requiere para poder someter a una carrera a un proceso de acreditación, y esta es una situación de régimen. La situación a la que nosotros, presidente, consideramos probablemente la que está aludiendo su indicación, hace más bien referencia al tema que se regula en el tema transitorio, que era la situación de las instituciones que al momento de publicada la ley eran autónomas y no estaban dictando la carrera de pedagogía. Y por lo tanto eso sí efectivamente está acotado a un subconjunto de instituciones, pero que es una situación que es de excepción por única vez, y que es distinto al objetivo de la indicación que se está planteando en este artículo. Muy bien. Bien, vamos a... Yo la puedo retirar, sin embargo la diputada Girardi, que no está presente, tiene exactamente el mismo objetivo, con otras palabras, pero el mismo objetivo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es votar las dos en conjunto. En votación. Porque me va a abstener porque era Cristina, si es lo mismo. Juan diputado igual que la Cristina, bueno. Jamás. Entonces, ¿Todos los diputados han emitido su votación? Terminada la votación. Por la afirmativa, 1 voto. 6 en contra, 3 abstenciones. Rechazadas las indicaciones. Votamos entonces el artículo primero. En votación el artículo primero de acuerdo a lo expresado en el proyecto de ley. En votación. Ya. Finalizada la votación. El artículo 1 en... El artículo primero. De acuerdo a la información lo entregado por el Ejecutivo. Terminada la votación. No todos los votados marcaron su voto. Repetimos. De nuevo. En votación. En votación. Estamos votando el artículo 1. No queda claro, este sistemita no está. ¿Terminada la votación? Finalizada la votación. Ahí Ya. sí. Por la afirmativa, 9 votos. Aprobado el artículo. Agregue el voto del diputado González. ¿Está a favor? Diputado. ¿Cómo queda registrado el hecho que, por ejemplo, que la diputada Hoffman no está presente? No es que no haya votado, no está presente. Es que la Y diputada- aparece presente. Entonces lo que debería hacer el sistema es sacar la foto de ahí para que... Tengo que constancia hacerlo no yo está. cada vez, pero no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pero está en oscuro. Sí, pero también el diputado González está en blanco y negro. Entonces... ¿Por qué no votó? ¿Por qué no votó? Ah, no. Pero en esta no votó. Pero usted, sí, pero estaba presente en esta votación. Ya, pues lo que quiere decir es que no se está haciendo diferencia Es que yo entre el tendría está que y no está. eliminarla a mano. Elimine la mano. Un momento. Es que tiene que eliminar Sí. la mano porque si no... Bien. Sigamos. Artículo 2. El artículo segundo, la primera indicación es de los diputados Belolio y Gaona para agregar al artículo segundo un nuevo numeral 1, pasando el actual 1 a ser 2 y así sucesivamente. 1.
Agrégase al párrafo segundo, el numeral quinto del inciso segundo del nuevo artículo tercero del decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, agregado por el numeral 3 del artículo segundo de la ley 20.845, a continuación de la expresión diario de circulación regional, la frase, y le serán aplicables las causales de excepción establecidas en los literales G y H del artículo octavo de la ley 19.836, de base sobre contrato administrativo de suministro y prestación de servicio. Belolio para... Sí, lo que ocurre es que luego de la ley denominada inclusión, se le exige a todos los colegios subvencionados que tengan que hacer licitaciones a través de compra pública para cualquier monto, lo cual quedan en una situación muy desmejorada con respecto a las mismas escuelas municipales, que tienen la excepción que está determinada en este caso. Es decir, que cuando son montos menor de 10 UTMs pueden hacerlo a través de trato directo, y si son mayores de 10 UTMs tienen que hacer compras públicas, como es equivalente en los servicios públicos y en las escuelas públicas. Es para que te queden todos en la misma equivalencia, es decir, que si es más de 10 UTM tengan la obligación de pasar por los procesos de contrato administrativo, suministro y prestación de servicio, o como se denomina compras públicas. En cambio, si es menor, no sea así, lo cual es un problema hoy día para los colegios. Les significa más caro hacer la licitación, terminan con precios más altos de los que podrían hacer si fuese por trato directo. Presidente, estamos de acuerdo con lo que se señala, creo que homologa las dos situaciones y creo que sí habría que revisar la redacción, me señalan. Habría que ajustar la redacción. Eso se puede hacer en el segundo trámite. En segundo trámite, ministra. exactamente. Bien. En votación la indicación del diputado... Sí, está a favor el Ejecutivo. En votación la indicación del diputado Belolio, Gaona y Hoffman. A favor de su propia indicación. Votación. En votación. Terminada la votación. Diputado Huerce está generando entropía acá. Diputado Gaona no votó. No, exprese su voto en forma verbal, diputado. Ya, diputado. A favor. Por favor, dijo. Sí. A favor. 9 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Segunda indicación del artículo 2. La siguiente indicación es de la diputada Cariola para reemplazar en la letra A del número 1 la palabra 6 por la palabra 4. Es bastante simple. Lo que hace es disminuir el cambio de entrada en vigencia. ¿Sí? Al Ejecutivo su opinión. No, plazo. Estoy votando. Presidente, el artículo nos parece inadmisible porque son requisitos para recibir recursos públicos y en ese sentido no podría ser motivo de indicación de la diputada. Básicamente eso. Inadmisible. Bien, la vamos a declarar inadmisible. La que sigue. La siguiente no está en el comparado, tampoco tenemos copia, es del diputado Daniel Núñez y es para reemplazar, igual, en la letra B del número 1, la palabra 6 por 4. También la declaramos inadmisible. La siguiente es de la diputada, en el numeral 2, de la diputada Cariola, para eliminar la letra B del número 2 del artículo 2 del proyecto. El que agregaba los incisos cuarto nuevo. Bien, esto sí es admisible. Vamos a votar la indicación. La ley es la que plantea el Ejecutivo. Que está, por lo tanto, si quiere eliminarlo, está lo que plantea el Ejecutivo. Bien, vamos a votar primero la eliminación, la indicación de la diputada Cariola, para eliminar el numeral 2. Subsecretaria.
Perdón, presidente, por la misma razón anterior, solamente entiendo que como es una indicación, debiese tener el mismo carácter de inadmisibilidad, lo que no quita a que los parlamentarios puedan después votar en contra del texto de la ley, pero como es una indicación a un texto que hace referencia también a los requisitos para poder impetrar subvención, en nuestra opinión tiene el mismo carácter. Lo que no quita que el efecto al final pueda ser el mismo, pero que en cuyo caso hay lo que... No necesariamente, lo que hace ella es solamente Presidente, no no- quiere votar el artículo entero. Presidente, solamente está votando en contra de la letra B. Presidente. Diputado Núñez. Sí, yo le pediría a la Secretaría una opinión. Mi impresión es que acá estamos hablando de un incentivo y es posible pronunciarse, no tiene impacto en el... Hay dos directo, fórmulas de digamos. hacer la votación. Entonces, Una, yo pediría que pidiendo la votáramos la votación indicación. separada del inciso B, de la letra B, que es lo mismo cuando se vota separada en contra, o esta otra fórmula que es eliminar la letra B. Por eso es que es exactamente lo mismo, la diferencia no existe. Vamos a votar solamente la indicación de la diputada Cariola que elimina los incentivos que aquí están entregados. En votación, la indicación. Que votan a favor votan porque se elimine esta letra. Los que votan en contra es para que se mantenga lo planteado por el Ejecutivo. ¿Te vayas a ir? ¿Cómo te vayas a ir? No, te puedes pues, ir, weón. pues. No, por favor. No te vayas, pues, weón. Trae confite. Por la afirmativa, 3 votos, 7 en contra, 1 abstención. Rechazada la indicación. La que sigue. La siguiente es del diputado Robles, para modificar el artículo segundo, número 2, letra B del proyecto, suprimiendo la frase a la fecha de publicación de esta ley, así como aquellos organizados como tales, y reemplazándola por la siguiente, y los que hayan adquirido tal calidad. Pretende estimular la organización del sostenedor como persona sin fines de lucro, permitiéndole en ese carácter incrementar el plazo de vigencia de los contratos de arrendamiento que tengan vigente hasta por 4 años adicionales. Pero establece una diferenciación entre aquellos que así estén organizados a la fecha de la publicación de la ley, es decir, el 8 de junio del 2015, y aquellos que la adquieran esa calidad antes del 1 de julio del 2017. Dado que el beneficio es exactamente el mismo, 4 años adicionales a los preestablecidos, parece más claro fijar una sola fecha tope para acceder al beneficio, antes del 1 de julio del 2017, dejando así fuera de esta extensión a quienes se organicen como personas jurídicas sin fines de lucros entre el 2 de julio del 2017 y el 31 de diciembre del 2017. Es decir, el plazo para que se coloquen, para que tomen este incentivo, lo hagan antes del 8 de junio del 1 de julio del 2017. Esto significa que el incentivo lo tienen que decidir antes de esa fecha y no después. Los que lo hagan después perderían el incentivo y eso pondría una sola fecha para esta nominación. Diputado Belolio. Es que, ¿te estás refiriendo al número 4, a la indicación número 4? Pero es que no dice lo que acabas de decir. Porque la indicación número 4 es un cambio, en mi opinión, formal, para que la redacción, en vez de que quede solamente los sostenedores organizados como personas jurídicas sin fines de lucro, a la fecha de publicación de esta ley, así como aquellos organizados como tales en virtud del artículo segundo, transitorio, en vez de eso, quede redactado así. Solamente los sostenedores organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y los que hayan adquirido tal calidad en virtud del artículo segundo transitorio. Es decir, queda mejor redactado, pero no tiene el efecto del cambio de la fecha, que yo comparto, digamos, pero no sé si es que tienes otra interpretación. Deja la fecha del 1 de julio para que los sostenedores se cambien a personas sin fines de lucro, tanto los que antes lo hicieron como los que lo van a hacer ahora. Solo hasta esa fecha. Y queda claro de que solo hasta esa fecha pueden tener estos beneficios.
A ver, yo voy a tenerme estrictamente, presidente, por favor, estrictamente a lo que es su indicación. Lo que propone su indicación es suprimir y reemplazar. ¿Suprime qué? A la fecha de publicación de esta ley, así como aquellos organizados como tales, y la reemplaza por y los que hayan adquirido tal calidad. Eso es su indicación. ¿Pero qué tiene que ver la fecha y el cambio de...? Su indicación tiene que ver con un carácter formal de redacción. Es un cambio de redacción que clarifica muy bien quiénes son los que permiten. No. Bueno, pero si el presidente usted la hizo, puede defenderla. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que... Claro. Subsecretaria. Presidente, en nuestra opinión, dada la frase por la cual se busca reemplazar, aparentemente se estaría eliminando el incentivo. ¿En qué sentido? Porque finalmente la frase quedaría así: solamente los sostenedores organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y los que hayan adquirido tal calidad, es decir, todos los que tengan personalidad jurídica sin fines de lucro, pero ahí borran el fondo el tema de la fecha. Por lo tanto, en virtud del artículo 2º transitorio, antes del 1 de julio del 2017. porque, perdón, presidente, pero la frase quedaría así: solamente los sostenedores organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y los que hayan adquirido tal calidad en virtud del artículo 2º transitorio antes del 1 de julio de 2017 podrán extender el plazo. Por lo tanto, está como separando los dos subconjuntos. Está hablando de las sin fines de lucro en términos genéricos y está adicionando a aquellos que hayan adquirido tal calidad antes del 1 de julio. Por lo tanto, la redacción finalmente, en nuestro entendimiento, hace que el incentivo no quede como un incentivo para los que se hayan transformado antes del 1 de julio, sino que para todos los que se transformen sin fines de lucro. El hilativo y hace que se pierda la conexión entre la frase de sin fines de lucro con los que vienen posteriormente. Por lo tanto, hace que la extensión de los 4 años sea para todos los sostenedores sin fines de lucro, no solamente para aquellos que hayan transformado su calidad antes del 1 de julio. En votación de la indicación, el Ejecutivo plantea una mirada distinta. Tenga cuidado, tenga cuidado. Belolio está feliz con la redacción. Tiene que votar. Es bastante clara. Finalizada la votación. Por la afirmativa, 3 votos, 2 en contra, 2 abstenciones. Rechazada la indicación. Sigamos. La siguiente es el numeral 3 del artículo 2, también del diputado Robles, para incorporar las siguientes letras nuevas: C y D, pasando la actual letra C a ser letra E. Ah, perdón. Todavía no llegamos. Todavía no llegamos a Estamos terminar en el artículo. C. Porque no, si estamos, vamos a ir al punto. Numeral. Estamos en el artículo 2. Letra C. Sustitúyase la letra B del artículo 5 transitorio el guarismo 4,2% por la de 11%. D. Incorpórese en el inciso 4 del artículo 5 transitorio, después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente expresión: la adquisición se podrá realizar en cualquier tiempo vigente el convenio de uso de infraestructura educacional o con motivo de su término y se regirá por las disposiciones del artículo 6 transitorio y demás pertinentes de los párrafos 2 y 3 de estas disposiciones transitorias. Con una matrícula inferior a 400 alumnos. Esto es establecimientos bastante pequeños que por su número se puede presumir que responden a estrategias pedagógicas muy especiales o atienden a grupos de alumnos muy especiales. Como estos sostenedores pueden continuar manteniendo un contrato de arrendamiento, pero bajo la modalidad de uso de infraestructura escolar, sujeto al pago de una compensación por depreciación del inmueble, 4,2% dividido en 12 mensualidades, después del año 2027, plazo máximo, es evidente que esa cifra, 4,2,
importa una amenaza de cierre del establecimiento si es que no logra antes del 2027 adquirir el inmueble, ya que es obvio que el arrendador o comodante no aceptará esa cifra. Si lo que se desea es proteger este tipo de establecimiento, debieran ellos sujetarse al rango del 11% del avalúo fiscal de la propiedad. Si lo que se desea es que se mantenga, ¿no verdad?, el interés por mantener establecimientos bajo 400 alumnos. Sin embargo, dada la explicación, yo la voy a declarar inadmisible porque incide en materia económica que ya están regulados por la ley anterior. Sin embargo, creo que es bien importante que el Ejecutivo la revise, porque efectivamente cuando uno revisa este tema desde el punto de vista económico, las instituciones de menores de 400 alumnos, el incentivo aquí no lo van a recibir. Y creo que hay que revisar el tema de la cifra que aquí está planteada. Inadmisible. La que sigue. La siguiente es del diputado Robles, al numeral 8, página 19 del comparado, para incorporar en el artículo segundo, número 8, letra C del proyecto, después de la palabra consecutivos, una coma y la siguiente frase. Sin considerar en esos porcentajes el costo de los seguros a que se refiere la letra E del artículo octavo transitorio. Página 19 del comparado. Aun cuando la norma se refiere a los límites de pago por concepto de crédito, antes de un 25% y en la propuesta se incrementa un 30%, habrá que considerar que en la cuota o dividendo se incluye no solo la amortización del capital e intereses, sino que además comisiones y seguros. Por lo que parece razonable dejar en claro que tratándose del costo de la prima del o los seguros, estos no se incluyan para el cálculo del límite señalado en la norma proyectada. Ese es un tema que también me han hecho ver algunos sostenedores. A mí me pareció absolutamente razonable que pudiera mirarse y revisarse bien el tema de qué es lo que corresponde a cuota de capital, qué es lo que corresponde a intereses y qué son los costos de los seguros, que en algunos casos incrementa bastante el costo finalmente de la cuota. Por eso es que la hemos presentado. Yo también creo que es una indicación inadmisible dado la indicación, ¿verdad?, y la ley que estimula, así que yo la voy a declarar inadmisible, pero también llamo al Ejecutivo a que revise el tema, pues me pareció súper razonable de parte de los sostenedores. La siguiente también es del diputado Robles y es sí. Para suprimir en el artículo segundo número 8, letra F del proyecto, la expresión por una sola vez. Aquí sí que voy a pedir la opinión del Ejecutivo. La norma se refiere a la posibilidad de que el sostenedor pierda el derecho a la subvención en el caso que supere el límite de gasto de amortización del crédito 30%, decisión que en la actual redacción del proyecto puede ser dejada sin efecto por una sola vez, por ley. Tal limitación a la potestad discrecional de la Administración a mí me parece poco razonable, dado que le impide a la persona que ejecuta, ¿no verdad?, en este caso al gobierno, tomar decisiones en lo puntual. Hay casos que pueden ser extraordinariamente justificados, muy puntuales, que puedan tener que en más de una ocasión atender, ¿no verdad?, este problema de no poder tener este límite del gasto. Y a mí me parece que poner una camisa de fuerza de una sola vez a todas las instituciones por ley, la verdad es que no rigidiza, más bien la potestad que tiene la Administración, en este caso el Gobierno, de poder atender casos muy justificados que siempre se dan y que por ley, dado que es ley, no van a poder, ¿no verdad?, simplemente ser dispensados de este problema. Aquí yo entiendo de que no se afecta la potestad, ¿no verdad?, desde el punto de vista financiero. Por eso, y tampoco se le entrega facultades nuevas. El subsecretario o la Subsecretaría de Educación tiene estas facultades y no se le está incorporando nada distinto. Por eso yo creo que no es inadmisible, sí me gustaría la opinión del Ejecutivo. Núñez primero y el Ejecutivo después. Sí. Mire, yo entiendo que este tema apunta a una situación compleja que pueden tener algún colegio o algún liceo, y desde ese punto de vista lo que acá se establece es que la subsecretaria podría utilizar esta facultad
previo, digamos, informe del organismo respectivo. O sea, se intenta normar y evitar que sea algo discrecional o que se utilice permanentemente, porque si no la norma va a ser permanentemente vulnerada. Entonces, yo entiendo que aquí el decir por una sola vez es bastante relevante, porque acota. Entonces, en la indicación que usted nos propone, diputado, al eliminarlo, va a quedar absolutamente libre y ahí sí que la discrecionalidad sería permanente. O sea, permanentemente un colegio puede ocupar esta figura para mantener la situación. Entonces, a mí me parece que en ese sentido prefiero, con mis dudas, la redacción tal como está en el proyecto original. Eso lo quería manifestar, diputado Robles. Diputado Belolio y de ahí el Ejecutivo. Yo quiero apoyar la idea del diputado Robles porque no es que quede al libre arbitrio del colegio, porque es subsecretaria, con resolución fundada y con informe favorable en la super. O sea, tiene que pasar por dos barreras que son importantes. Claro, y además... perdón, tienes razón. Sí, chuta. Entonces, después de 4 barreras, entonces se le dice ok, y me parece que restringirla una sola vez, dado que tuvo que pasar por 4 barreras, me parece que es muy razonable que quede puesta esto, no solo en la ley, sino que quede puesta en el criterio de esas 4 agencias. Ejecutivo. Presidente, justamente se estableció una excepcionalidad para poder tener la flexibilidad en caso de debidamente acreditada y un colegio que está funcionando bien, etcétera, poder liberar por una sola vez este requisito. La verdad es que sin perjuicio de que se puede revisitar este tema, es inadmisible porque le está entregando atribuciones a un órgano del Estado como es la subsecretaría. En ese sentido nosotros consideramos que es inadmisible. Pero independientemente de eso, a nosotros mismos nos parece que dejar esto en una discrecionalidad muy amplia complejiza el tema. El Estado siempre querrá tener más atribuciones, el Ejecutivo tener más atribuciones, pero creo que también le pone un cierto orden a la situación fijándola de esta manera. Así lo discutimos, lo vimos en el Ejecutivo antes de plantearlo, pero creo que definitivamente es inadmisible por las atribuciones a la administración. Eso. Bien, la presidencia no la considera inadmisible porque la verdad es que esto no le pone atribuciones. El subsecretario o subsecretaria de la ley le está dando la atribución y lo que hace la indicación es simplemente, en vez de acotarla una sola vez, dejarla al criterio de las funciones que le está entregando la autónoma. Por lo tanto, la verdad es que si alguien quiere plantear la inadmisibilidad, la votamos, yo no tengo inconveniente. Presidente, Diputado Morano. Sí, yo creo que lo que hace la indicación es justamente es ampliar la atribución y por lo tanto es inadmisible, porque está alterando el estado en que está. Y por lo tanto me parece que flexibilizar en demasía el sistema, yéndome al fondo del problema además, es delicado, porque bastaría que se haga la conjunción de tener los informes favorables para que infinitas veces distintos gobiernos vayan diciendo a la institución, mire, presente la solicitud, diga que se equivocó. O sea, no, a mí me parece que no es adecuado dejar tan flexible el sistema. Con el ánimo de aclarar y poder determinar cómo se debe votar esta indicación. El régimen, y voy a hacer quiero ver si estoy razonando adecuadamente. El régimen permanente es que un sostenedor que termina vendiendo podrá destinar hasta un máximo de un 25%, ¿no es cierto?, del aporte de la subvención para el pago o el servicio de ese crédito que adquirió. Lo que hace la ley miscelánea es flexibilizar eso y hacerlo más amplio todavía, porque dice que podría ser de 25 hasta un 30% hasta por 3 años consecutivos. Sí, 25 por 3 años consecutivos y un 30% en un año. O sea, flexibiliza la norma, ¿ya? Lo que la indicación, por tanto, del señor... pero le pone una condición, que esto solo se puede hacer por una sola vez. Y con informe favorable de todas estas agencias que hemos señalado, lo que me parece razonable, porque ya no es el criterio arbitrario del subsecretario o subsecretaria del momento, sino que participan institucionalidades que nos merecen mayor respeto. Entonces, lo que propone el diputado Robles es que en vez esto quede a permanente, que cada vez que
se pueda, o muchas veces, teóricamente, se pueda recurrir a esta. Y eso evidentemente flexibiliza la norma más allá de... O sea, es un cambio sustantivo. En mi opinión, efectivamente pues, cambia la situación. Ok. Diputado Morano ha pedido votación de la inadmisibilidad. Sí, pues sí, para eso está la secretaria. Secretaria. Está pidiendo la opinión respecto a la admisibilidad o no. El artículo 65, número 2 de la Constitución señala, entre la atribución exclusiva del Presidente de la República, crear nuevos servicios públicos, empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. En este caso se estaría determinando una de las funciones. La ley lo que hace es determinar las funciones. Es la función que le entrega a la subsecretaria es que mediante resolución fundada y previo informe autorice el que deje sin efecto la pérdida del derecho a que se refiere al inciso primero. Eso es la función que entrega. El por una sola vez no es una determinación de la función ya está determinada. Lo que hace, como dice el diputado Venegas, es acotar a una sola vez la entrega de esta atribución. La indicación no cambia la determinación ni la atribución de la función, simplemente se la mantiene sin necesidad de que sea por una sola vez. Por eso es que yo la considero admisible, no tiene que ver con la función, sino ni con la determinación. Presidente, le sugiero que votemos, por favor. Votemos la inadmisibilidad. Los que votan a favor, votan con la mesa que esta indicación es... Con el presidente. Con el presidente, de que esta votación es admisible. Los que votan en contra, votan porque es inadmisible. En votación. Finalizada la votación. Por la afirmativa, 5 votos, 5 en contra. Se declara inadmisible. Hay empate. ¿Usted la declaró admisible? Sí. Se requiere mayoría para dar vuelta a su decisión, por lo tanto se declara admisible. Es admisible entonces. Requiere mayoría para dar vuelta a la decisión del presidente. Si hay empate, se mantiene. Yo me equivoqué, yo voté al revés, porque siempre votamos como que apoyar a la mesa inadmisible. ¿Usted quiere que repita la votación? Si se puede votar, o si no votamos el artículo y lo rechazo. Si no votamos el rechazo. O si no podemos votar el rechazo. Si... Vamos a votar entonces la indicación. En votación la indicación. La indicación. ¿Terminada la votación? Terminada la votación. A ver, espérate, parece que está, porque está prendido. Un segundo, todavía. No, yo no voté. Vamos a repetir la votación. No, porque no apareció la votación. En votación. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados? ¿Han votado todos los señores diputados? Terminada la votación. Finalizada la votación. Con calma. De nuevo no aparecieron. Algo no está funcionando el sistema. De nuevo. De nuevo. Esto es marcha blanca. Se murió el sistema ahora. Ahora se murió el sistema. Bien. En votación. Espérame, hay que reiniciar el sistema. No lo tengo. Se van a demorar en sacarlo así. No, lo que pasa que... Vamos a hacerlo con el sistema tradicional porque se cayó el Esta sistema. votación la vamos a hacer con el sistema tradicional. Los que estén a favor, que levanten la mano. No, déjeme tomar la votación, porque si no Va es a tomar imposible la votar. votación en forma individual. Señor Belolio,
Señor Edwards. Señor Espinosa. Señor Gaona. Señor Farcas. Señor González. Señor Jackson. Señor Morano. Señor Núñez. Señor Venegas. En contra. Señor Presidente. A favor. Señor Espinosa. En contra. Por la afirmativa, 4 votos. Por la negativa, 7. Rechazada la indicación. Avanzamos. La siguiente indicación no está en el comparado, se la repartió aparte, es de los diputados Belolio y Edwards. Es para sustituir el numeral, para agregar un nuevo numeral al artículo 2 del proyecto. 13, para sustituir el numeral 6 del artículo 2 por el siguiente. 6, agregas un nuevo artículo 7 bis. Artículo 7 bis. No está en el comparado. ¿Pero qué página la tiene? Iría a la página 24 del comparado. Al final. La 24, ahí sí. Pero ahí no va, ahí no está, pero va. Ahí. No, pero ahí debiera ir. Quiero mirar la ley original. Artículo 7 bis. Los procedimientos de postulación de admisión serán realizados por los establecimientos educacionales, justo antes del transitorio, diputado. Es un artículo, un numeral 13 nuevo del artículo 2, permanente. Tales procedimientos tendrán carácter público y en caso alguno podrán contener elementos que impliquen discriminaciones arbitrarias, valoración de la situación socioeconómica de la familia, ni ponderación de rendimientos académicos o conocimientos entre el primer nivel de transición y sexto básico. Con todo, los liceos con modalidad artística, así como todos los establecimientos que cuenten con un proyecto educativo que tenga un enfoque específico a la formación científica, deportiva, religiosa, bilingüe, de excelencia académica o cualquier otro, que por sus características esenciales requiera de un procedimiento de admisión especial, podrán establecer procedimientos de admisión objetivos que correspondan a su especialidad. Asimismo, podrán llevar a efecto su propio sistema de admisión y realizar los diagnósticos de ingreso pertinentes a aquellas escuelas especiales que por su naturaleza admitan a niños y niñas que, dada su condición, presenten necesidades educativas especiales y transitorias. Dichos procedimientos serán siempre públicos y se considerarán parte integrante del proyecto educativo. Igualmente, los establecimientos que no tengan procesos de admisión especiales deberán establecer criterios objetivos de prioridad para el evento que existan más postulantes que cupos, pudiendo incluir, entre otros, vínculos familiares con actuales y exalumnos del establecimiento, discriminaciones positivas como las originadas en vulnerabilidad social de los postulantes, la circunstancia de ser estos hijo o hija de profesores, asistentes de la educación, manipuladoras de alimentos o en general trabajadores del establecimiento, el hecho de ser hija o hija de un funcionario público trasladado al lugar donde se encuentra ubicado el establecimiento u otros de naturaleza similares. En todo caso, dichos criterios deberán incluir la prioridad para un mínimo de 15% de estudiantes prioritarios y para alumnos con necesidades educativas especiales cuando cuenten con programas de apoyo en conformidad a la ley. El establecimiento deberá comunicar a la Superintendencia de Educación la adopción de procedimientos de admisión especial o los criterios objetivos de prioridad que haya adoptado. En este caso, la Superintendencia solamente podrá objetar dichos criterios fundada en la existencia de discriminaciones ilegales o arbitrarias dentro de los 90 días siguientes a la referida comunicación. Diputado Belolio, un minuto solo para antes de declarar la inadmisibilidad. Ahí sí. Esta es una indicación que yo tengo que reconocer que discutimos hace un tiempo atrás, particularmente en el Senado. Estuvimos a punto de que se aprobara. Yo creo que esto resolvía de alguna manera que por un lado no hubiese ningún tipo de discriminación arbitraria, que nunca debió existir en ningún colegio, y sí cautelar los proyectos educativos que tienen, por ejemplo, dentro de sus características esenciales la excelencia académica, como son los liceos bicentenarios, como es el Instituto Nacional, en donde se puede valorar el mérito al mismo tiempo que la inclusión. Esto determina una fórmula que permite que esos proyectos educativos, lejos de perder calidad, la mantengan, que es lo que, en mi opinión, buscan las familias chilenas, que es poder escoger el colegio o la institución que desean para sus hijos, conforme a las reglas de no discriminación arbitraria, que privilegia esos proyectos educativos basados, como dice acá, con modalidad artística, de excelencia. Y otra cosa adicional son las escuelas especiales, cuestión que ya hemos discutido varias veces acá, que nos han dicho que se va a enviar un proyecto de ley para regularlo, pero que todavía no llega. Entonces lo que hace esto es solucionar ese problema sin ponerse ante ojeras ideológicas y simplemente cautelando, por un lado, a las familias, a los estudiantes y los proyectos educativos de calidad. La indicación. Absolutamente inadmisible, diputado. Hasta le entrega facultad a la superintendencia. Entonces, la verdad es que
Es bastante inadmisible. ¿En relación a la admisibilidad, diputado? No. Bien. Inadmisible. La que sigue. Tengo que votar el artículo segundo. En votación el artículo segundo del proyecto. En votación el artículo segundo. No, no con sistema, con... No, el artículo primero transitorio no se votó. No hay primero transitorio todavía, diputado. Estamos en el muy artículo bien. segundo. Artículo segundo. Señor Belolio. Señor Edwards. Señor Espinosa. Señor Gaona. Señor Farcas. Señor González. Señor Jackson. Señor Morano. Señor Núñez. Señor Venegas. A favor. Señor Edwards. Señor Presidente. Por la afirmativa 7 votos, 2 en contra, 2 abstenciones. Aprobado el artículo segundo. Seguimos a los artículos transitorios. El primero y segundo transitorio no tienen indicaciones. Primero y segundo transitorio no tienen indicaciones. En votación el artículo primero y segundo transitorio. Señor Belolio. Señor Edwards. A favor, dijo. ¿A favor? Señor Espinosa. Señor Gaona. Señor Farcas. Señor González. Señor Jackson. Señor Morano. Señor Núñez. Señor Venegas. A favor. Señor Presidente. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 2 abstenciones. Aprobado los artículos primero y segundo transitorio. El tercero transitorio. El tercero transitorio tiene varias indicaciones. La primera es de los diputados Belolio y Edwards para sustituir el artículo tercero transitorio por el siguiente. Las universidades que a la fecha de publicación de la Ley 20.903 sean autónomas y que deseen impartir carreras o programas de pedagogía deberán cumplir con los requisitos señalados en el inciso tercero del artículo 27 bis de la Ley 20.129 y tendrán un plazo de 3 años para obtener tanto la acreditación institucional como la de la carrera o programa, contado desde el inicio de las actividades académicas de la respectiva carrera o programa. Con todo, a dichas universidades les será aplicable los plazos requisitos establecidos en el artículo 36 transitorio de la Ley 20.903. Diputado Velorio. Presidente, aquí lo único que se agrega es la parte final que dice: a dicha universidad le será aplicable los plazos y requisitos establecidos en el artículo 36 transitorio de la Ley de Carrera Docente. ¿Por qué es así? Porque a las carreras de pedagogía se les comienza a exigir en distintos plazos que los puntajes de quienes accedan sea distinto. Y eso es progresivo. Y por tanto, si nosotros no ponemos eso, se les exige de a una, al tiro, de una vez, eso quería, se le exige de una vez o de una, da lo mismo, algo que al resto no se le exige. Y por tanto, lo que estamos poniendo acá es que se le exige, igual que al resto de las carreras, se le exige a estas nuevas carreras universitarias. Exactamente. Así es. La gradualidad que está puesta para el resto de las carreras de pedagogía, queremos que también valga esa gradualidad para las nuevas carreras de pedagogía que se van a abrir en la Universidad de O'Higgins y Aysén. Entiendo que usted esté entendiendo el objetivo e incluso estando de acuerdo con el objetivo. A mí me parece que usted le está aplicando una función a la universidad que no es propia de una moción, que debe ser del Ejecutivo. Quiero preguntar al Ejecutivo. Presidente, efectivamente, si bien esto está normado, para no tener problemas de interpretación, en definitiva, frente a las nuevas carreras, creo que no tendríamos problemas. En estricto rigor, yo creo que es inadmisible, pero el compromiso que podemos tomar es incorporarlo para el siguiente trámite. Eso es todo, para que sea preciso. Presidente, ¿puedo hacer la consulta? Diputado, esta vez voy a hacer De abogado al diablo. Lo que ocurre es que hasta donde yo entiendo, estimada ministra, por su intermedio, presidente, es que esto es algo que ya está preceptuado en la ley, en una ley que nosotros aprobamos.
De tal manera que lo que hace la indicación es simplemente complementar el espíritu de aquellos, de esto, que es que aquellas universidades autónomas que quieran abrir carreras deben cumplir, ¿no es cierto?, con los requisitos que estamos exigiendo en la ley. Pero además tienen que cumplir con esto otro, ¿por qué le vamos a dar un régimen distinto? Hay una gradualidad. El problema está, es que estamos absolutamente de acuerdo con la indicación. El problema está si esto puede ser moción parlamentaria. A mí me parece que no, porque lo que ocurre es que en el artículo, el proyecto enviado por el Ejecutivo no coloca esta distinción y por lo tanto, para colocarle esta distinción solo lo puede hacer el Ejecutivo. Eso es lo que entiendo yo en términos de la admisibilidad. No estoy hablando del fondo, estoy la hablando exigencia de solo puntaje la mínimo es una admisibilidad. exigencia legal para todas. Pero tal como dice ¿Es el el espíritu diputado de la ley? Belolio, en este artículo se entiende de la forma en que él ¿Cómo? lo planteó. Por eso es que la admisibilidad es lo que estoy planteando, no el fondo. Por la admisibilidad, diputado Belolio. Yo creo que el fondo lo compartimos. Si la pregunta es si en términos de forma la puede hacer una moción parlamentaria, yo creo que la respuesta es sí, porque esto ya fue una facultad que está entregada en la ley, lo único que hace aquí es hacerla coherente con este cuerpo legal. Dado que se cierra ese círculo vicioso inicialmente, en que no sabíamos si era huevo o gallina, como se decía acá, es exactamente lo mismo con respecto a acá. No se está entregando ninguna nueva facultad, ninguna nueva atribución, esa ya está delegada por la ley que nosotros ya previamente aprobamos. Vamos a pedirle a la secretaria que nos... el planteamiento, secretaria. Yo tengo mis dudas, presidente. Hay dudas. ¿Hay dudas en la admisibilidad? ¿El Ejecutivo? En relación a la admisibilidad, por favor, ministra, no... Presidente, lo que defina la mesa, la verdad es que no nos parece una cosa en este... Sí, totalmente. Vamos a votar la indicación del diputado para poder hacer más fácil el trámite del proyecto. En votación la indicación del Ejecutivo, la declaro admisible. En votación. Señor Belolio. Señor Edwards. Señor Espinosa. Sí. Señor Gaona. Señor Farcas. Señor Jackson. Señor Morano. Señor Núñez. Señor Venegas. Señor Presidente. Señor Farcas. Señor González. Señor Presidente. Por la afirmativa, 8 votos, 2 abstenciones. Aprobado. La siguiente... La siguiente la vamos a retirar, dado que se queda claro en la redacción de que son las universidades de Aysén y de O'Higgins las que están incorporadas. La de la diputada Girardi. Sí. Hay otra de la diputada Proboste, de los diputados Proboste y Morano, que está repartida en papel. Y es para reemplazar la expresión que deseen impartir por que impartan. Y agregar la frase, sea porque a dicha fecha la carrera o programa no se haya sometido a la acreditación o no la haya obtenido, luego de la palabra programa, y eliminar la expresión contado desde el inicio de las actividades académicas de la respectiva carrera o programa. Esta es una indicación inadmisible porque le está exigiendo un atributo que el proyecto no lo incorpora. Diputado Morano. Porque no nos parece agregar condiciones a alguien que no está ejerciendo el rol. Eso es. Y por lo tanto se lo cambia para que sea autónomo y que impartan carreras o programas de pedagogía, no las que deseen impartir, sino que las efectivamente estén haciendo. Y regula los plazos y fechas a los mismos plazos y fechas que tienen los otros. Yo la he declarado inadmisible. En relación a la admisibilidad, ok, inadmisible. Seguimos. La siguiente es de la diputada Girardi, es para reemplazar la expresión 3 por 2. Hay una del diputado Robles que es idéntica, también para reemplazar 3 por 2. Es para hacer coincidente
entiendo que eso no podemos tampoco. No, con lo que habíamos visto anteriormente. Diputado Venegas. Estimado presidente. Antes de eso, yo la voy a declarar inadmisible, porque ya lo habíamos declarado inadmisible en la discusión que se hizo en el artículo primero, así que para ser coherente lo vamos a declarar inadmisible. Pero además era equívoca. La que sigue. La siguiente es del diputado Robles para incorporar en el artículo tercero transitorio del proyecto, después del punto final que pasa a ser una coma, la siguiente frase. Previa utilización del Consejo Nacional de Educación. Bueno, también aquí se le está dando una atribución al Consejo. A mí me parece relevante y racional que el Consejo pueda estar incorporado en esta decisión. También la declaro inadmisible, pero quisiera al Ejecutivo que la mirara, porque efectivamente esto está en la ley y parece poco razonable que no lo esté en esta ley. Inadmisible. La siguiente es también del diputado Robles para incorporar en el artículo tercero transitorio el siguiente inciso. Tratándose de las universidades creadas por la ley 20.842, el plazo indicado en el inciso anterior será de 3 años. Como son por 3 años, la voy a retirar. Hay que votar el artículo En votación el artículo tercero transitorio. Farcas, vamos Señor a votar el Belolio. artículo tercero completo. El artículo tercero. Señor Edwards. Señor Espinosa. Como estaba distraído. Señor Gaona. Señor González. Señor Farcas. Señor Jackson. Señor Morano. Señor Núñez. Señor Venegas. Señor Presidente. Señor Espinosa. Por la afirmativa, 10 votos, 1 abstención. Aprobado. El artículo cuarto transitorio. El artículo cuarto no ha sido objeto de indicaciones. En votación el artículo cuarto transitorio. No ha sido objeto de indicaciones. En votación. Señor Belolio. Señor Edwards. Señor Espinosa. Señor Gaona. Señor Farcas. Señor González. Señor Jackson. Señor Morano. Señor Núñez. Señor Venegas. A favor. Señor Presidente. A favor. Por la afirmativa, 9 votos, 2 abstenciones. Aprobado el artículo cuarto. Bien, hemos terminado la aprobación del proyecto de ley. Nos queda nombrar diputado informante. Le corresponde al quién le diputado corresponde? Espinosa en el orden que llevamos. Diputado Espinosa, le corresponde a usted ser diputado informante. ¿Le parece, diputado informante, diputado Espinosa? ¿Lo sometemos a votación? ¿Le parece? Aprobado la diputado informante. Bien, señora ministra, hemos despachado el proyecto de ley. No sé si quiere... No, algo antes de solamente terminar. agradecer, tomaremos nota de las indicaciones que se hicieron para ver si alguna de ellas realmente mejora sustantivamente para considerarlo en el siguiente trámite y de verdad que me da mucho gusto que hayamos sacado en un tiempo bastante breve una indicación que mejora y es una demostración, presidente, de que para el gobierno y para todo la preocupación por los niños que estén en la educación pública está cautelado en un proyecto de ley que le hemos puesto a la urgencia y queremos sacarlo adelante. Pero también nos preocupa la calidad y las condiciones de la educación particular subvencionada que atiende un número muy importante de niños. Y en esa mejora estamos también. Gracias. Muy bien. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.